Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Carlos Mendoza, así que vamos a iniciar el día de hoy. Tenemos algún pendiente, un solo problemita de la vez pasada, ¿no? Vamos a poder chequearlo ahora, así que sería, a ver, déjenme buscar un ratito. Ya, vamos a compartirlo, ¿eh? Ujú. Bien, teníamos entonces que hablar un poquito acerca de este problema que en realidad involucra una etapa, unas dos etapas que corresponden a un mecanismo del tipo complejo. ¿Ok? La primera situación es en la primera etapa la conversión del yodo molecular a yodo atómico, ¿cierto? Y eso en realidad sería a través de un mecanismo de equilibrio, ¿no? Un equilibrio parcial que hay en esta etapa. Bien, la reacción directa está gobernada por la constante de velocidad K1. ¿Ok? Y la etapa más bien inversa, ¿sí? Estaría gobernada por la constante de disociación menos uno. ¿Ok? También tenemos una segunda etapa en la cual el hidrógeno y el yodo atómico, a través de la constante de disociación 2, se transforma en yoduro de hidrógeno. Bien, tienen arriba también lo que sería la ecuación global, ¿no? La ecuación estequiométrica global. Entonces dice, es un proceso importante en la que la química para obtener el yoduro de hidrógeno, un compuesto útil en síntesis orgánicas y reacciones industriales. Se sabe además que la reacción sigue el siguiente mecanismo. Además, hay otra cosa más aquí. Experimentalmente, ¿ya? Siempre les deben dar este dato eh, que ustedes deben tenerlo muy en cuenta. La etapa lenta es la que dirige la reacción, ¿ya? En cuanto a la velocidad se refiere. Entonces nos piden encontrar el orden parcial del yodo y del hidrógeno en la expresión de la velocidad de la reacción. Bien, podríamos formular entonces aquí que si nos dicen que la segunda etapa es la que gobierna, es la etapa que, uy, ujú, ya, ahora sí. Sí, podríamos entonces tener la velocidad de reacción directa es igual a la constante de la velocidad multiplicándose multiplicada por la concentración de quién, del yodo, ¿no? Esa sería la velocidad para esta primera etapa, directa. Ahora, la velocidad inversa sería igual a, otra vez, pero con una constante inversa, ¿no? Multiplicándose ¿por quién? Por el yodo atómico, ¿no? Y esto elevado al cuadrado, ¿ok? Elevado al cuadrado. Bueno, y para la segunda etapa, acá la velocidad sería igual a la constante 2 multiplicándose por las concentraciones de los reactantes, ¿no? Tenemos entonces hidrógeno, ¿sí? Y tenemos al yodo atómico, ¿sí? Y esto sería, uy, elevado al cuadrado, ¿no? Tendríamos al yodo atómico elevado al cuadrado. Ahora,
Nos dice que la segunda etapa es la más lenta. Esta segunda etapa es la que va a gobernar. Entonces dice, encontrar, halle el orden parcial de yodo molecular y del hidrógeno molecular en la expresión de la velocidad de la reacción. Bien. Primero, tenemos nosotros que aquí aplicar en la ley de acción de masas a la etapa 2, puesto que es la etapa que gobierna el mecanismo de reacción o el mecanismo total en general, ¿no? Bien, tenemos entonces, esta sería entonces la velocidad 2, ¿no? La que está aquí, acá, este de acá, ¿ya? Pero sin embargo, a nosotros nos dan este dato. ¿Sí? ¿Quién vendría a ser él? Él se produce en la primera reacción y luego se consume, ¿sí? Se consume o entra como reactivo, ¿no? En la segunda etapa. Él vendría a ser un compuesto intermedio, ¿no? Entonces, ¿qué sería ahí? Él es un intermedio, pues, ¿no? Esta sustancia, el yodo atómico, es un compuesto intermedio. Entonces, aquí, si esta es la segunda etapa, aquí yo voy a tener, ¿qué cosa? La ley de velocidad. O sea, es decir, esta reacción se va a expresar en función de esta ley de velocidad. Pero ¿cuál es el compuesto incómodo acá, entre comillas, ¿no? El compuesto incómodo, entre comillas, es este mismo intermediario, ¿ya? Porque yo aquí veo que se produce y luego en la segunda etapa se consume, ¿ok? Y si ustedes pueden observar aquí, arriba, ¿en dónde ustedes encuentran, por ejemplo, al yodo atómico? En ninguna parte, ¿sí? Pero la ley de velocidad para esta reacción debe justo expresarse en función de qué, del yodo atómico. Por eso les digo, es un poco incómodo, ¿no? Primero, vamos a ver. Acá lo que hemos visto arriba, ¿sí? La ley de velocidad directa, la ley directa, está expresada de esta forma. Y la ley de velocidad inversa sería expresada como de esta forma, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? Aquí hay un equilibrio establecido. La velocidad directa debe ser igual a la velocidad inversa. Entonces, obtenemos esto, lo siguiente. K1 multiplicado por el yodo molecular, ¿sí? Debe ser igual a la constante inversa multiplicada por el yodo atómico. Yodo molecular no es igual que yodo atómico, ¿no, chicos? Eso está claro. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Estas leyes de velocidad ya igualadas así es porque estamos aquí en una situación de equilibrio. Ojo, las velocidades entonces de reacción se igualan, ¿no? Entonces despejamos. K1 lo dejamos ahí, esta constante, y K inversa despejamos como eh, el denominador del miembro del lado izquierdo, ¿no? Y luego a la derecha tenemos el yodo atómico elevado al cuadrado sobre yodo molecular. Bien, pero en realidad, ¿quién es él? Si ustedes dividen dos constantes, ¿qué van a ustedes obtener? Otra constante, ¿no? Entonces, pueden ustedes expresar esa constante que ustedes van a tener aquí, ¿sí? Multiplicándose por el yodo molecular. ¿El yodo molecular lo tienen? Sí, lo obtienen al yodo molecular. Es la especie con la cual ustedes van a trabajar incluso, ¿no? Yodo molecular. Y así de esa manera ustedes tendrían qué cosa, el yodo atómico, expresado en función de esta constante, multiplicándose por el yodo molecular. Veamos. ¿Vieron?
la división de las dos constantes que les dije hace un momento, el yodo atómico al cuadrado sobre yodo molecular. Entonces, este yodo molecular va a multiplicar a la constante eh, que se generó entre las dos constantes de equilibrio, las dos constantes, perdón, de reacción directa y la reacción inversa. Y obtienen esto. Esta expresión entonces le va a relacionar el yodo molecular y la constante, ¿ya? Y el yodo atómico. Entonces ustedes así van a poder expresar la concentración del yodo atómico, que es lo que ustedes necesitan. ¿Dónde está? Aquí está, el yodo atómico. Esta expresión es la que ustedes ya están ya calculando con esto, ¿sí? Entonces, ¿qué harán? Sustituyen nada más, pues, ¿sí? En vez de colocar yodo atómico al cuadrado, van a ustedes a colocar la constante, ¿sí?, de equilibrio multiplicado por el yodo molecular. Multiplicándose a su vez ya en la velocidad, la fórmula de la velocidad de reacción, por el hidrógeno molecular y por la constante K2. Veamos, ¿cómo sería eso? Aquí está, ¿no? Sí. Esta expresión es la de la velocidad de quién, de la etapa más lenta, ¿no? Hasta aquí estamos bien. Y luego hemos reemplazado el yodo atómico al cuadrado igual a la constante por el yodo molecular. O sea, aquí está ese reemplazo. ¿Y qué nos da? Miren, esta constante, por esta constante, les va a dar la constante K'. Y luego lo demás lo dejan igual, ¿no? Yodo, perdón, yodo e hidrógeno. ¿Ok? Y acá si ustedes pueden ver, miren, exponente 1, exponente 1. Por lo tanto, dice los órdenes parciales son 1 y 1. Bueno, esa sería la secuencia y la respuesta sería la A. ¿Ok? No olviden siempre, si les dan por ahí otro problema, ¿no? Puede ser cualquiera que les pidan a ustedes expresar la ley de velocidad, siempre será con la etapa más lenta. Ese es número uno, ¿ya? Número uno. Número dos, ustedes sitúense de que si ese compuesto que tienen ahí en la etapa más lenta es un compuesto intermediario, pueden hacerlo, pueden expresarlo de la forma como hemos escrito hace un momento, ¿ok? Y luego sustituirlo, ¿no? O hacer la sustitución respectiva. Ya saben, constantes entre constantes te da otra constante. Multiplicación de constantes te da otra constante, ¿ya? Bueno, entonces pasamos ahora sí a la correspondiente diapositiva de la semana. A ver, vamos a colocar acá. Mm, 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 mm. Aquí está. La semana 11 entonces corresponde a sistemas dispersos 2 y aquí vamos a hablar acerca de la teoría ácido-base y también de la neutralización. Bien, sistemas dispersos, entonces habíamos un sistema disperso de que estaba constituido de una fase dispersa, ¿sí? Y la otra era una fase dispersante, ¿no? Bien, para que sea una solución homogénea, entonces debe ser, en todo caso, de iguales propiedades en todo sentido, ¿no?
una solución en realidad es indistinguible respecto al soluto y el solvente, ¿no? Bueno, lo que conocemos entonces como soluto y solvente dentro de un sistema disperso, ¿no? Ellos, cuando son ácidos o bases, y hay un despliegue de tres teorías, las más importantes, ¿no? Ahora, las teorías en cuanto a ácido y base no solamente son la de Arrhenius, la de Bronsted-Lowry y la de Lewis, como vamos a ver. Sí, son mucho más teorías acerca de la acidez o la basicidad de los compuestos, incluso los elementos también, ¿no? Bien. ¿Por qué es importante estudiar este tema? Bueno, por su aplicación, ¿no? Tengamos en cuenta de que, por ejemplo, todos estos productos que ustedes ven aquí casi son de uso diario, ¿no? ¿Quién no ha utilizado, por ejemplo, en la comida tomate o limón? O incluso para el aseo, bueno, los dientes, algunas personas utilizan bicarbonato sódico, ¿no? Un poquito de pasta y bicarbonato sódico, o hacer gárgaras de bicarbonato en todo caso. Jabón, bueno, vinagre, lejía. Bien, Boyle entonces descubre que los ácidos hacen cambiar de color a los tintes naturales, ¿no? La primera observación, ¿no? Davy dice, demuestra que los ácidos contienen al hidrógeno como componente. ¿Mm? Y Arrhenius. Arrhenius dice, define a un ácido como la sustancia que al añadirse al agua libera iones de hidrógeno. ¿Es así? Bueno, ah, iones de hidrógeno, sí, pero también aquí la teoría de Arrhenius, la teoría ya de Arrhenius también habla de que las bases son capaces de liberar iones oxidrilo, ¿no? Sí, en solución. Brownstein y Lowry indican que los ácidos son sustancias que donan iones de hidrógeno. ¿Ok? Esos serán entonces los ácidos. Y las bases, ¿qué serán? Más bien serán aquellas que son eh, capaces más bien de aceptar, ¿no? Iones de hidrógeno. Los ácidos son capaces de donar iones de hidrógeno. Ahora, el término capaz, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Cuando veamos la reacción química, vamos a hablar acerca de la capacidad de una sustancia en ser ácido, en ser base, si es que pueden ellos eh, donar o si pueden aceptar protones, en el caso de Brownstein y Lowry, ¿sí? En solución. ¿Ok? Y eso será también conforme al número de protones que pueda aceptar o pueda donar, ¿sí? Y también a su naturaleza, ¿no? Puede ser puede ser un compuesto orgánico o inorgánico. ¿Ok? Bueno, esto a rasgos generales, obviamente, ¿no? Lo que les hablo. Lewis, sin embargo, amplía ese concepto y ya para esto, en 1923, dice, un ácido es aquella especie que acepta un par de electrones y aquella que puede donar un par de electrones se convierte también en una base denominada de Lewis. ¿Ok? Bien, tenemos entonces, generalmente ambos provocan daños, lesiones a la piel, a las mucosas. Incluso si ustedes tienen, por ejemplo, un ácido, ¿no? orgánico que ustedes siempre van a utilizar en las comidas, ¿sí? El exceso, por ejemplo, de limón trae consigo también problemas estomacales, ¿no? El vinagre, por ejemplo, también igualmente, ¿no? El ácido acético, claro, es una pequeña porción de ácido acético en solución, pero también puede producir daños si es que cometemos excesos, ¿no? Bien, frente a su capacidad de ataques, ambos son corrosivos. En el caso del ácido es agrio, en el caso de las bases es amargo, astringente o jabonoso. Jabonoso obviamente al tacto, ¿no? Eh,
Yo les recomendaría una cosa que nunca traten de hacer esto, pero bueno, pues así, así está, ¿no? Ya no se pongan pues ustedes a probar las bases ni los ácidos, ¿ya? Para eso hay otros métodos, ¿no? Pero se refiere a los daños o a la forma tan lesiva que puede ser uno de estos compuestos, ¿no? Cuando se trabaja, por ejemplo, en laboratorio, ¿no? En laboratorio tenemos que tener nuestros equipos de seguridad a la mano para poder manipularlos, ¿no? Bien, en la zona ácida, que vamos a ver pronto, ¿sí? Los indicadores ácido-base, dice, los ácidos hacen virar al color natural y las bases hacen virar al color inicial. Bueno, hay un pequeño, hay unas tiritas de papel que se utilizan, ya lo han visto ustedes en la secundaria, se utiliza papel de tornasol, ¿sí? Cuando este es ácido, vira a color rojo y cuando es básico, vira a color azul, ¿no? Y eso es porque tiene un pigmento, ¿sí? Un pigmento embebido o empapado con el papel, ¿no? Y en el momento en el cual ustedes lo colocan en la solución, inmediatamente pues está o bien cediendo hidrógenos o bien aceptando hidrógenos, ¿no? Eso sería. Bien, ¿que conducen la corriente eléctrica los dos? Sí, los dos conducen una corriente eléctrica. ¿Ok? pH característico en la zona ácida es de 0 hasta 6,99 y en la zona básica 7,01 a 14. Bueno, ¿cómo puedo yo saber si es que un ácido es como tal, ¿no? De naturaleza, cuando lo enfrento con una base? Eh, sí, la única razón de, digamos, de una neutralización es hacer que los equivalentes de un ácido sean igual a los equivalentes de una base, en una neutralización completa. Ahora, cuando se da la neutralización completa, vamos a generar agua también. ¿Ok? Una reacción de neutralización ácido-base, por ejemplo, fuertes, vamos a obtener agua, ¿no? Y la sal correspondiente, obviamente, ¿no? La fuerza relativa de los ácidos. Bien. Ah, vean acá, el ácido más fuerte tiene una constante de acidez, ¿sí? De 1,0. ¿Sí? Y el menos ácido, en todo caso, sería el agua, con 10 a la menos 14, ¿no? La constante de acidez. Bien, ¿qué ocurre aquí? En el caso, por ejemplo, del agua, el agua no se disocia, digamos, tan fuerte, ¿no? La mayor parte de las moléculas de agua permanecen siempre en su estado original, la mayor parte, ¿no? Pero hay una pequeña parte de esa concentración de agua que pasa a ser, o que pasa a disociarse, ¿ok? Entre el protón y oxidrilo. Pero como les digo, es una pequeña población, no siempre ocurre eso, ¿no? Y a eso se le llama autoprotólisis del agua. Entonces ahí podemos nosotros observar que entre los ácidos más débiles tenemos el agua. Ahora, fíjense, del lado izquierdo tienen también al agua como una base débil. Y esta es una propiedad que se le llama anfoterismo, ¿no? Cuando una misma sustancia, ¿sí?, puede reaccionar de las dos formas, como ácido como base, se le llama una especie anfótera. ¿Ok? Y también actúa como una base muy débil, ¿sí?, el agua, ¿no? Ahora, el oxidrilo, sin embargo, es la base más fuerte, ¿no? ¿Sí? Y el ion hidronio es el ácido más fuerte. La base más fuerte, oxidrilo, ¿no? Bien. A la constante de acidez le llamamos también la fuerza de acidez. Es la facilidad con que se disocia el ácido, ¿no? ¿Sí? Y esta constante, la fuerza de basicidad, es la facilidad con la que se disocia la base también. Bien, la teoría de Arrhenius, hace un momento indicamos que cuando es un ácido,
y es capaz de donar protones hacia la solución o libera iones de hidrógeno, estamos hablando entonces de un ácido de Arrhenius. Y sin embargo, cuando libera más bien oxidrilos, ¿sí?, o iones hidróxido, ¿sí?, se le llamará entonces base de Arrhenius. Entonces la teoría de Arrhenius habla solamente de la liberación de dos especies. Ácido, cuando se trata de liberación de protones, ¿no? Y oxidrilos cuando se trata de las bases, ¿no? Entonces, sigamos. Teoría de Arrhenius ya no habla si el compuesto tiene protones para liberar o para donar u oxidrilos, ¿no? O, sino, sin embargo, en la teoría de Arrhenius solamente habla acerca de la donación o la aceptación de protones. ¿No es así? El ácido, entonces, aquel compuesto que puede liberar protones en el agua, ¿no? Y la base como aquella que libera hidroxilos en agua, ¿sí? Bien, aquí tenemos cloruro de hidrógeno más agua, entonces el protón que cede el cloruro, perdón, el ácido clorhídrico, ¿sí?, lo dona a la especie, al agua, ¿sí?, y en todo caso forma esta especie, ¿no?, el protón más. Bueno, otra forma también de expresarlo, ¿ya? Vamos a ustedes a ácido clorhídrico más agua, ¿no? Será también de la siguiente manera. El agua capta un protón y queda protonado y cargado positivamente. Y luego el remanente, ¿sí?, el resto, será el cloruro. ¿Ok? Es la forma, ¿no? Ahora, este hidronio, sí, puede también expresarse así equivalentemente, ¿no? Sigamos. Teoría de Bronsted y Lowry, ¿ok? Es cuando un ácido es una sustancia que puede transferir un protón a otra sustancia. La base es una sustancia que puede aceptar un protón. ¿Ok? Bueno, esto de acá era la teoría de Arrhenius, ¿no? Sí. Y esto de aquí, la teoría de Bronsted y Lowry. Bueno, entonces, en el caso, por ejemplo, del ácido acético, cuando se disuelve en agua, el ácido acético no lo hará con una capacidad comparable con la del ácido clorhídrico, por ejemplo. El ácido acético es conocido como un ácido débil, porque tiene la capacidad de donar un protón, pero no hacerlo con tanta facilidad como lo hace el ácido clorhídrico, por ejemplo. Entonces, aquella sustancia que es capaz, o sea, como aquí lo escriben así, como el ácido acético, de transferir un protón al agua, a esa sustancia se le conoce como ácido. ¿Ya? Ácido, ¿de qué tipo? Bronce, ¿no? Bronce y Lowry, según la teoría de Bronce y Lowry. ¿Ok? Ahora, en términos de esta teoría, mm, a su vez que tenemos nosotros un ácido y cuando éste se disocia o cuando éste se combina con el agua, ¿sí?, se disuelve en el agua, en todo caso, ¿qué sucede? Dona un protón a la solución y lo capta el agua, ¿no? Lo capta el agua. ¿Ok? Entonces, tenemos el ácido acético y el agua que se va a comportar como una base. ¿Ok? Cuando este ácido cede un protón, se convierte en su base conjugada. Este par que se va a originar siempre va a ser así con todos los ácidos de tipo bronce. ¿Sí? Tenemos el par ácido y su base conjugada. ¿Ok? El agua aquí en este caso está actuando como una base, pero también va a originar al ácido conjugado.
¿no? Y el ácido conjugado ya sería el ion hidronio, ¿no? Acá la base conjugada sería el acetato, ¿ok? El acetato. Bueno, en el caso, por ejemplo, de una base, Bronsted-Lowry también, miren, él como base será capaz, más bien, de aceptar protones. Y ya les dije, el agua, aquí en este caso está actuando como un ácido. Está, es capaz de donar protones, ¿sí? En solución. Mientras que la base es capaz de aceptar esos protones. Entonces, es así como esta base, el amoníaco, se convierte en amonio. ¿Ok? Por transferencia de un hidrógeno, ¿sí? Hacia eh, la base, ¿no? Ahora, vean acá, el nitrógeno tiene electrones no enlazantes. Y esos electrones no enlazantes captan el protón del ácido y se convierte en el ion amonio. A su vez, el ácido va a generar una base conjugada. Una base conjugada, una especie negativa cargada, ¿no? A su derecha tiene la base conjugada, entonces dice, es la porción que queda de la molécula del ácido. De la molécula del ácido. Acá, por ejemplo, ¿no? En el caso del ácido acético, ¿sí? La parte que queda, entre comillas, ¿no? De la molécula del ácido, después de que se transfiere un protón, a eso se le va a llamar base conjugada. ¿Ok? En el caso de la formación de un ácido conjugado, es cuando el protón se transfiere a la base. Claro, o sea, el protón de aquí del agua se transfiere a la base y forma el ion amonio. Sigamos, sigamos, sigamos. Más de Bronsted-Lowry, ahí lo tienen. Hace un momento lo que habíamos hablado, el agua como una especie anfotérica puede entonces comportarse o bien como ácido o bien como base, ¿sí? Como ácido va a ser capaz de donar, ¿sí? Un protón. Y como base, él es capaz más bien de aceptar ese protón. ¿Ok? Entonces, él sería como ácido. Sería como de comportamiento ácido, ¿no? Si tuviera él un comportamiento ácido y es capaz de donar un protón, entonces lo remanente, ¿cuál sería? ¿Qué me quedaría acá? Solamente un OH, ¿no? Un OH. Bueno, ese OH es una especie cargada. Una especie cargada. ¿Ok? Entonces, este sería el ácido Bronsted y él sería la base conjugada. Base conjugada. ¿Ok? Y ahora, él es la base. Él es capaz de qué? De captar un protón. Entonces se convierte en esta especie. Ahora, si acá está actuando como una base, él, ¿qué sería? Él sería un ácido conjugado. Ajá, del tipo bronce. Uy, 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 uy. Borramos esto. Listo. Ok. Sin embargo, hay especies que igual que el agua, ¿no? Pueden convertirse en ácidos o en bases al mismo tiempo. Ese es el caso, por ejemplo, del bicarbonato. ¿Ok? El bicarbonato, al reaccionar con el agua, ¿ok? Así de esta manera puede generar ¿qué cosa? A la especie cargada carbonato. ¿Sí? Carbonato. O sea, este sería el remanente, ¿no? El remanente. Sin embargo, este protón es captado por el agua. Él se comporta más bien como una base. Él es base Bronsted-Lowry, él es ácido Bronsted-Lowry, ¿no? Y aquí, ¿qué sería?
Así como él tiene la potencialidad, la capacidad para donar todavía un protón, él es un ácido, ¿sí? Cuando ya dona el protón, bueno, él es un ácido. Y lo que se genera, la especie remanente sería el carbonato, ¿no? Este carbonato sería ya la base conjugada, ¿no? Base conjugada, ¿y qué sería él? Ácido conjugado. ¿Ok? Aquí, sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Esta especie de bicarbonato más bien capta un protón, capta el protón del agua y se convierte en la especie, ¿cómo se llama? Ácido carbónico, ¿no? Sí, ácido carbónico. Entonces, como él es la base, acá se genera el ácido conjugado. Ácido conjugado y él sería la base conjugada. ¿Ok? Sigamos. Bien, ahí tienen más ejemplos, ¿ok? De cómo el agua, al reaccionar con una base como el amoníaco, ¿sí? Luego el agua se transforma en, ¿qué? En una base conjugada, ¿no? Porque acá está actuando como ácido, ¿no? Sí, ahí está actuando como ácido únicamente. Bien, ejemplos de ácidos y bases comunes, ¿no? Con sus respectivos ácidos y bases conjugados. Bueno, aquí, por ejemplo, ustedes, a partir de acá, el ácido sulfúrico se combina, bueno, con el agua y luego cede ese ácido, los protones, hacia el agua y esta sería el remanente, ¿no? Esta sería ya la base conjugada, ¿no? La primera disociación aquí no está tan bien, pero acá le van a hacer una corrección, ¿ya? Una pequeñísima corrección. La primera disociación del ácido sulfúrico es directa, ¿no? No es reversible. Estaría ahí, habría un error ahí, conceptual. ¿Ok? Y la segunda disociación, porque esta especie tiene otra vez la capacidad para poder donar un protón. Recién hay un equilibrio ahí, ¿no? Es más lento incluso. Esta etapa es más lenta y esta etapa es más rápida, ¿no? El primer protón siempre se disocia con bastante fuerza, ¿no? El segundo ya es más débil. Bien, a ver, otra cosa que podemos observar por ahí. Ujú. Bueno, ese era el más urgente, ¿no? Tienen entonces ustedes un listado bajo el concepto de Bronsted-Lowry, dice aparece el concepto de ácido y base fuerte, ácido y base débil. Los ácidos y bases fuertes se ionizan totalmente en solución acuosa, mientras que los ácidos y las bases débiles solo se ionizan parcialmente. Bien, lo que acabamos de hablar, ¿no? Los ácidos y las bases débiles se ionizan parcialmente, o sea, se disocian parcialmente. Donan, en el caso, por ejemplo, de Arrhenius, ¿no? Donan los protones, ¿sí? De una manera débil, no tan fuerte, ¿no? Quiere decir, no completamente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los ácidos fuertes, ellos sí donan el protón completamente, ¿ok? Y las bases fuertes, lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que donan? El oxidrilo, ¿no? Sí, en solución acuosa, obviamente. Bien. Un ácido fuerte, pueden ver aquí, en las proporciones, ¿no? De estas barras, ¿no? Lo hace completamente, ¿no? Protón y el anión, ¿no? Sin embargo, un ácido débil permanece todavía una parte del ácido débil como tal, y luego se van a generar, pero en menor proporción, protones y especie remanente, ¿no? Del ácido. Entonces no lo hace completamente, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, del ácido fuerte, ¿no? Bien. Directo, ¿no? Esto es directo, ¿sí? El ácido clorhídrico, entonces, al combinarse con el agua, reacciona con el agua, donándole un protón y esa especie, el agua, se va a convertir en la especie hidróneo, ¿no? Y queda como remanente el cloruro. Bueno, para el resto de especies,
cuando les indican ácido fuerte, las reacciones son directas, ¿no? Directas. Base fuerte, lo mismo, ¿no? Si pueden ellos donar un oxidrilo a la solución, entonces estamos hablando de una base. Y si lo hacen completamente, ¿no? Esta especie entonces deja, así como tal, como hidróxido de sodio en solución. Ahora existe más bien en especies iónicas, ¿no? Sodio más y oxidrilo, ¿no? Bien, en este caso, por ejemplo, ya hablamos acerca de unidades fórmula, ¿no? ¿Recuerdan? Para eso era, ¿no? Las unidades fórmula, ¿no? O sea, ustedes de una especie que se puede disolver en sus iones, bueno, tienen dos especies en realidad, ¿no? El catión sodio y el anión oxidrilo. Sigamos. En el caso de los ácidos débiles, un ácido débil, ¿sí? Tenemos al fluoruro de hidrógeno. ¿Ok? Y fíjense, los ácidos débiles no se expresan con una reacción directa, ¿no? Con una flecha que indica una reacción directa, sino más bien con una flecha en doble sentido. Y bueno, eso se debe a que establecido este equilibrio, si yo varío cualquiera de estas concentraciones, pues nuevamente se desplaza hacia dónde, hacia, o sea, la orientación de la reacción es hacia la disminución, ¿no? de la variación de las concentraciones, por ejemplo, si fuese de los productos, ¿no? Quiero decir, si que yo podría, por ejemplo, acá aumentar la cantidad de protones, entonces varío la concentración de protones y el equilibrio hacia dónde se desplazaría, hacia la izquierda, ¿no? Entonces habría menos formación, ¿no? De ácido y de, en este caso, fluoruro, ¿no? Bien, el ácido fluorhídrico, en todo caso, sería el más débil, ¿no? De la serie de los eh, ácidos que se pueden formar con los halógenos, ¿no? Ajá, aquí está, ¿no? El bisulfato, ¿no? Mira, el bisulfato se expresa más bien como un equilibrio, ¿no? Ya les dije, la primera disociación era directa, ¿no? Y la segunda, ¿cómo era? Un equilibrio, ¿no? Porque lo hace débilmente, ¿no? El último protón se disocia débilmente. Para casos solamente de aproximación, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, dos equivalentes, ¿no? Dos equivalentes para el ácido sulfúrico. Pero ya saben que la disociación trae consigo que la primera disociación es fuerte, es directa, y la segunda más bien lo hace en un equilibrio. ¿Ok? Pero para aproximación se habla de que el ácido sulfúrico tiene dos equivalentes por cada mol. ¿Ok? Bases débiles, ¿sí? Como bases débiles, tenemos al nitrito, tenemos al fluoruro, ¿no? Teoría de Lewis. Acá lo importante es eh, poder reconocer a las sustancias siempre y cuando que no tengan hidrógenos u oxidrilos, para tratarlos como la teoría de Arrhenius, o no tengan, por ejemplo, protones que captar, sí, o donar, en todo caso, como la teoría de Bronsted-Lowry. Aquí lo que vamos a observar son electrones en la posibilidad o bien de ser donados o bien de ser captados. ¿Ya? Aquella especie que es capaz de donar un par de electrones, hablamos de que él será una base de Lewis. Y cuando sean capaces más bien de aceptar electrones, serán entonces llamados ácidos de Lewis. Aquí, él es capaz de donar un par de electrones, el amoníaco. ¿Ok? Es capaz de donar ¿a quién? Al trifluoruro de boro. Es una especie deficiente en electrones, ¿no? Y forman este compuesto, este aducto. ¿Ok? Ese producto. Así es. De manera como está aquí dibujado, representado, este par de electrones se puede entonces unirse
al boro, ¿ya? Teniendo vacante, por supuesto, un orbital vacante para que pueda contener a esos dos electrones. Y ya saben, ¿no? También un enlace covalente se daría justamente con dos electrones, ¿no? Compartiéndose con dos electrones. Y se formaría esta especie, ¿no? Por lo tanto, si es el nitrógeno quien está aportando esos dos electrones, ¿qué se forma? Se forma un enlace llamado dativo o coordinado. ¿Ok? La especie que acepta entonces sería un ácido de Lewis, ¿sí? Y la sustancia o el compuesto tal que eh, dona un par de electrones sería una base de Lewis. La formación entonces de un complejo se explica en función al concepto ácido-base de Lewis, ¿no? Ahí tienen ustedes a la base de Lewis con el catión plata, ¿ok? Entonces, este compuesto, diamín-argento, ¿sí? Es un aducto, ¿ok? El producto que se forma, ¿ok?, dentro de lo que sería la teoría de base de Lewis se llamaría aducto. Bueno, ahí tienen otro ejemplo más, ¿no? Bueno, más ejemplos igual. pH. Es una medida del grado de acidez de una solución acuosa. ¿Ok? Potencial de hidrogeniones, ¿no? También conocido, ¿no? Fíjense, los más ácidos de la escala del 0 al 14, esa sería la escala de pH, ¿sí? Una batería, el ácido de una batería, en el caso, por ejemplo, de ácido sulfúrico, por ahí estamos hablando de un pH entre 0 y 1, por decirlo, ¿no? Ahora, miren acá, los jugos estomacales, ¿no? pH igual a 1. El pH igual a 1, ¿no?, en los jugos estomacales. Pero bueno, ahí, ¿qué es lo que sucede? Bueno, en el estómago sucede una protección, una reacción de tamponamiento, ¿no? ¿Ok? Pero es necesario para poder degradar, ¿qué cosa? Proteínas, ¿sí? O también para poder hidrolizar carbohidratos, etcétera, ¿no? Miren el pH tan elevado, la escala de pH, digo, tan elevada en cuanto a la fuerza de acidez que tiene, ¿no? Y luego tenemos al agua como una especie de neutra, con pH igual a 7. Y luego tenemos a, por ejemplo, lavavajillas, desatascador de tuberías. Bueno, son sustancias líquidas que van a proporcionarnos, ¿qué cosa? Una fuerte alcalinidad para poder disolver, pues, grasas, y otras cosas, ¿no?, que se puedan quedar pegadas en las tuberías, ¿no? Bien, el pH de la sangre, ¿no?, entre pH 8, bueno, no estaría seguro de eso, ¿no? Más bien está por acá, más bien entre 7,5, más bien, ¿no?, por ahí. Y el agua, ¿no? El agua también 7 exactamente, bueno, 6,9, 6,8, etcétera, ¿no? Pero el agua se considera aquí neutra, ¿no? El agua potable incluso 7 neutro. Bien. La medida del pH se puede realizar mediante dos y más formas, ¿no? Mediante una cinta indicadora, que es una forma semi-cuantitativa. Entonces, colocamos en una solución un pedazo de cinta y lo comparamos a qué color ha virado, ¿no? Y luego, si por ejemplo la cinta, después de haberla sacado de la solución y tiene un color, por ejemplo, así como este, ¿no?, que estoy indicando, ¿no?, tendrá un pH de valor 10, ¿no? Entonces estamos en la zona alcalina, ¿no? Bueno, otra forma es directa, ¿no? La forma cuantitativa, directamente, es colocando este electrodo dentro de la solución y acá en esta pantallita vamos a ver el pH, ¿no? ¿Sí?
Bueno, este es lo mismo que este aparato, pero en este caso es menos, tiene menos sensibilidad, aunque están saliendo ahora unos muy buenos, ¿ah? Pero igual, en laboratorio se toma este, ¿no? Como equipo estándar, ¿no? Bien, fíjense acá, los valores de pH en productos de uso doméstico del medio ambiente, ¿no? Tienen ustedes ahí en la escala solamente de hidronio, ¿no? Como 10 a la, sí, 10 a la 0 o 1, ¿ok? La base, el oxidrilo, sería 10 a la menos 14, ¿sí? 10 a la menos 14. El pH sería igual a 0. Y el pOH, que ahora lo vamos a conversar, va a ser igual a 14. Este es en el extremo, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, ácido como un ácido 1 molar del ácido clorhídrico. Otra cosa más. Puede comprobarse, dice que el pH más el pH igual a 10. Bueno, eso está mal, ¿no? Ahí tienen que corregir ustedes. El pH más el pOH, ¿sí? Es igual a 14. ¿Ya? Así. Esto de acá, ¿no? ¿Ya? Y el producto así de hidronio, en todo caso, o protones, por la concentración de oxidrilo, sería 1 por 10 a la, aquí está volando esto, ¿no? Sería 10 a la menos 14. ¿Ok? ¿Cómo definimos pH? pH se define como el menos logaritmo de la concentración de protones. ¿Ok? Si ustedes quieren convertir esto a solamente concentración de protones sería igual a 10 a la menos pH, por ejemplo, ¿no? Así. Bueno, ahí tienen ustedes entonces expresiones que le van a ayudar en los problemas, ¿no? Veamos. Bueno, estos son más ejemplos. Determinación del pH. Ahí lo tienen, pH es igual a menos logaritmo ¿de qué? De protones, ¿no? Y ahora sí, el potencial de hidrógeno más potencial de oxidrilos es igual a 14. Fíjense, si el pH es igual a 0, ¿no? Mediante esta expresión pueden determinar cuál, el pOH. Si aquí es 0, entonces el pOH sería igual a 14. La suma siempre debe dar 14, ¿no? pH y pOH. pH y pOH, ¿no? Debe dar 14 siempre. ¿Ok? En el extremo entonces más ácido, ¿sí? Y en el extremo más básico. ¿Ok? Listo, vamos. El pH dice mide el grado de acidez o basicidad de una solución. Bien, ahí tienen infinidad de problemas. Acá quiero llegar. Neutralización de soluciones. Cuando entonces contrastamos, se dice, un ácido con una base, debemos utilizar, eh, depende si nosotros, por ejemplo, vamos a utilizar un ácido, una base en una llamada titulación, ¿ya? En una titulación. Podemos utilizar una reacción de neutralización. Bueno, las reacciones de neutralizaciones, una reacción de neutralización sería completa en todo caso, ¿no? Sería entre un ácido y una base fuerte, por ejemplo, ¿no? El ejemplo que les dan ustedes aquí es que están colocando, por ejemplo, hidróxido de sodio en una bureta, que es un dispositivo de vidrio, en una barra. Acérquense si no saben dónde, bueno, no es un buen lugar para hacer shopping y estar ahí mirando alrededor, pero me refiero a la peligrosidad un poquito del lugar. Pero si ustedes han ido a Emancipación, pueden encontrar estos dispositivos, ¿no? Matraces, buretas, soporte universal, etcétera. Eso es lo que se utiliza en laboratorio, pues, ¿no?
Bien, en la bureta van a colocar entonces hidróxido de sodio, uno normal, y aquí en el matraz, ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Gradualmente, aquí, esta llavecita que ven aquí, ¿sí? Que estoy indicando, ¿sí? Abren y van a hacer que se vacíe poquito a poquito, ¿qué cosa? El líquido que está aquí contenido, ¿no? El hidróxido de sodio. ¿Y qué va a ocurrir aquí? Se va entonces a- vamos entonces a hacer reaccionar, ¿qué cosa? El- la base que va cayendo de a pocos con el ácido clorhídrico. Por supuesto, esto de aquí tenemos nosotros que agitar manualmente, ¿no? Para que la reacción sea completa, entonces. Hasta que llegue a un punto en el cual el número de equivalentes gramos del ácido sea igual al número de equivalentes gramos de la base. ¿Ok? ¿Y cómo se cumple y cómo se transforma eso a una expresión como la siguiente, ¿no? Normalidad por el volumen, concentración por el volumen del ácido y la concentración normal por el volumen de la base. Esta expresión se va a mantener, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí tenemos a Fidulais, que también quiere saber química. Bien, entonces la ionización de un ácido débil, ok, esta doble flecha no es doble flecha, es la flecha directa y la flecha inversa, ¿ya? Esto de acá lo corrigen, ¿ya? Flecha hacia la derecha y flecha hacia la izquierda, así. Esta doble flecha no. Ya. Entonces, la constante de acidez, en todo caso, la constante de ionización ácida, se le llama así, contiene al protón y a la especie cargada negativa, al remanente, ¿no? ¿Sobre quién? Sobre la concentración del reactante. En este caso, el reactante será el ácido, ¿no? El ácido y su base conjugada, ¿no? Así está mejor y apropiadamente dicho. Tenemos entonces la constante de disociación ácida será igual al producto de las concentraciones del protón y de la base conjugada sobre la concentración del ácido, en este caso del ácido débil. ¿Ok? Veamos. Ajá. Sí, muy bien. Por favor, chicos, ¿alguien tiene el micro prendido? Por ahí, fíjense. Esta que me quiere conversar conmigo, Firulais, pero ya. Sigamos. Ecuación de Henderson-Hasselbalch. Dice, es utilizada para calcular el pH de una solución a partir del pK. pK no le dije qué cosa era, ¿no? Por lo menos en la diapositiva no dice, ¿no? Bueno, cuando ustedes toman a la constante de disociación ácida, el menos logaritmo, ¿sí? Esto se convierte en pK. ¿Ok? Es utilizada para calcular el pH de una solución a partir del pK. Las concentraciones entonces de equilibrio del ácido y de la base conjugada, que se emplea para calcular el pH de las soluciones también, eh, soluciones amortiguadoras de pH. Las soluciones amortiguadoras o soluciones buffer o tampón también tienen otro nombre, ¿no? Bien, acá han mezclado, ¿no?, varios conceptos en un solo párrafo, ¿no? Bueno, a partir del punto donde dice se emplea para calcular el pH de las soluciones amortiguadoras. Las soluciones amortiguadoras son aquellas soluciones que se puede uno, que pueden prepararse, perdón, para que no varíe demasiado el pH de una solución. Es decir, la misma acidez se va a conservar, ¿sí? Pero cuando yo echo, por ejemplo, una base, ¿ok? Ya varío ya la concentración de ácido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar una solución tampón, una solución amortiguadora. Esa solución amortiguadora o buffer no va a variar mucho la concentración de la acidez para el ejemplo que les estoy hablando. Entonces,
ustedes van a poder utilizar este tipo de expresión. El pH, ¿quién era el pH? Igual al menos logaritmo de la concentración de protones, ¿no? Y el pK, el menos logaritmo, ¿de qué? De la constante de disociación ácida. ¿Quién sería él? La concentración del ácido débil, ¿no? Ácido débil. ¿Y quién sería él? La base conjugada. La base conjugada del ácido débil, ¿no? Así estaríamos acá. Bien, ahí tienen la descripción entonces del pH. Bueno, ahí está la leyenda de la formulita, ¿no? Veamos. Un ácido débil se disocia, se ioniza, no de manera total, sino parcialmente. Entonces vamos a hallar la expresión que gobierna ese comportamiento, ¿no? La ionización. Al inicio tenemos una concentración inicial del ácido débil, pero todavía no se han formado las especies, el hidronio, ¿sí? O el protón, y su base conjugada. Tenemos solo y únicamente la concentración inicial del ácido débil. En la reacción sucede de que se disocian una cantidad, ¿sí? Específica de, de moles, vamos a decir, de moles. Ya sabemos que para este tipo de expresiones, ¿sí? Las concentraciones se expresan en molaridad, ¿no es así? Pero asumimos que como tenemos el mismo volumen, pues no va a variar, ¿no? Para esta expresión. Entonces, a medida que sucede la reacción, se disocia ¿cuántos moles? X, ¿no? Y tenemos entonces que se van a formar X moles de i- iones protón, ¿sí? De protones, y de la base conjugada X. Entonces, hacemos nosotros un cálculo final y tenemos, ¿no? Concentración inicial menos lo que se disoció, y esto a su vez, esta cantidad, ¿sí? La que más bien se formó con con la especie de hidrógeno y con la especie base conjugada. La constante entonces de disociación ácida se expresa de esta forma, y vamos a reemplazar cada uno de ellos, de las concentraciones al final, ¿sí? O en el equilibrio también, ¿sí? Sería entonces X y X sobre la concentración inicial menos X moles, ¿no? Igual, y tenemos aquí, miren, en esta expresión, como la cantidad de moles que se han formado, ¿sí? Es muy pequeñita, o de otra manera, ¿no? La cantidad disociada, ¿no? De moles del ácido es muy pequeñita aquí. ¿Qué podemos hacer? Una aproximación es que solamente consideremos a la concentración inicial. Por eso es que se reduce a esta expresión de aquí. Esto de aquí, como es muy pequeñito, entonces no lo tomamos en cuenta. Y quedaría concentración inicial por la constante de disociación ácida. Sería igual a ¿qué? A x al cuadrado. Este x al cuadrado eh, va a ser nuestro objetivo, pues, ¿no? El cálculo de la concentración de protones. Y ya van a saber por qué. Esta X representa a su vez la concentración de protones y va a ser expresada así de esta manera, ¿no? A partir de esta expresión. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Directamente nosotros podemos calcular la concentración de protones con esta expresión, ¿ya? Ajá, ya. Si ustedes, por ejemplo, analizan esta expresión, pueden ustedes convertir, ¿no? Protones igual a
Así, ¿no? De esta manera. ¿A la qué? A la 1 medio, ¿no? ¿Sí? Y le toman el menos logaritmo. Va a ser igual a menos logaritmo de quién. Concentración inicial, y luego esto a la 1 medio, ¿no? Así. Esto de acá ya tiene ya un valor, ¿no? Ahora, ustedes tendrían que transformar esto de aquí, pues, ¿no? ¿Cómo sería el logaritmo de un producto? O más aún todavía, ¿no? Elevado a un exponente, un medio. ¿Mm? De un producto sería la suma, ¿no? La suma. La suma de los logaritmos independientemente de cada uno, ¿no? O sea, menos logaritmo de la constante de disociación ácida a la 1 medio, ¿no? Menos logaritmo de la concentración inicial a la 1 medio, ¿no? Menos logaritmo entonces de la concentración de protones. Esto de aquí sería menos 1 medio del logaritmo de la constante de disociación ácida menos 1 medio del logaritmo de la concentración inicial, ¿no? Eso sería igual así, ¿no? Menos logaritmo de la concentración de protones. Bueno, esto de acá, ¿qué sería? pH. Y esto se deja como tal, ¿no? Menos 1 medio, logaritmo de la constante de disociación ácida, menos 1 medio del logaritmo de la concentración inicial. Bueno, esto es lo que queda, ¿no? Bien, sigamos. Bien, un ácido entonces puede también comportarse a su vez en una serie de etapas, ¿no? Disociándose, ¿no? El ácido fosfórico, el fosfato diácido, y aquí tiene la especie fosfato. ¿Ok? Para ello, cada reacción de disociación va a tener su propio pKa, ¿sí? Potencial de la constante de disociación ácida, ¿no? Acá tenemos tres constantes. Para la primera, para esta reacción de aquí, tenemos 2,12. Para la segunda tenemos 7,1 y para la tercera 12,32. ¿Ya? Entonces, un ácido débil, en este caso poliprótico, para el caso del ácido fosfórico, tiene tres posibilidades, ¿no? Tiene tres posibilidades de remover a estos tres protones, ¿no? Y lo hace en tres etapas, ¿no? La primera, ¿no? Forma al fosfato diácido. Y este fosfato diácido nuevamente se combina con el agua otra vez y forma a esta especie, ¿no? Al bifosfato en todo caso, ¿no? Y este bifosfato otra vez con el agua forma a la especie fosfato únicamente. Bien, veamos, veamos. Entonces habrán cuatro especies, ¿no? Al fosfato, ¿sí? Al fosfato diácido, al bifosfato y al fosfato. La zona donde predominan los iones que proviene de la disociación de este ácido proviene de los valores de sus pKa. ¿Sí? Acá, mire, tiene 2,72, 7,21 y 12,32 para el tercer pKa. ¿Ok? Y ahí ustedes pueden tener como una especie de una barra, ¿no? Ahí que les puede indicar también el pH, ¿no? Ajá. A medida que entonces va variando el pKa, ¿sí? Se va volviendo entonces mm, más elevado, ¿sí? La especie pKa menor con el ácido sin disociar, ¿sí? Y la especie totalmente disociada, ¿no? En las cercanías del pK, perdón, en el pK 3, ¿no? Para pasar de bifosfato a fosfato. En las zonas entonces de pH igual a 1, ¿ya? De los pK, las concentraciones de las especies que predominan a los lados son iguales. Por ejemplo, a pH 2,72, entonces tenemos el ácido fosfórico con el fosfato diácido, ¿no?
van a ser igual. Ya, vamos a ver aquí. Un indicador es un medio, es un instrumento, digamos, es un líquido, una sustancia, tal que me va a indicar con el cambio de coloración, ¿sí? De qué medio estamos hablando, ¿no? Un medio ácido o un medio alcalino. Caso del tornasol, que hace un momento habíamos hablado, en medio ácido es de color rojo y en medio alcalino azul. La fenolftaleína es incolora en medio ácido, ¿sí? Y a medida que va progresando, por ejemplo, una reacción de titulación, se va volviendo, ¿qué cosa? Un color fucsia o grosella. Este es el color fucsia o grosella, ¿sí? Bueno, cuando se hace una titulación con fenolftaleína como indicador, como sustancia que me va a dar la señal, alarma de que está cambiando de ácido a base. Aquí ya, por ejemplo, ya estamos ya en un medio alcalino, muy alcalino ya, ¿no? Ya incluso nos pasamos, se le llama así el punto de equivalencia, ¿no? Ya cuando está en una solución media, así, al trasluz de un poco rosado, ya estamos nosotros ya en medio alcalino incluso. Bien, ahí está. Entonces ahora vayamos a problemas. Bien, bien, veamos. Bien, un recuento, propiedades de ácidos y bases, la escala, ¿ok? Teoría de Arrhenius. ¿Cuál era la teoría de Arrhenius? Aquella en la que teníamos solamente, perdón, aquella solamente que tenemos una mosca química. Bien, tenemos entonces a la teoría de Arrhenius, en la cual se da la posibilidad de que si se donaba protones o si se donaba la solución oxidrilos, ¿no? En ambos casos, y respectivamente, era en el primer caso ácido, ¿no? Cuando se donan protones. Cuando se donan oxidrilos a la solución, base. La teoría de Bronsted-Lowry, sin embargo, solamente habla en función a si se pueden donar protones o si se pueden captar protones. Si se pueden donar protones, ácidos. Si se pueden captar protones, base. La teoría entonces de Lewis, y otra cosa, siempre hablamos en función del par, ácido, base conjugada, ¿no? O también base y ácido conjugado, ¿ok? No hay que olvidar eso. Ok. Teoría de Lewis en función a la donación de par electrónico, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que sucede? Una especie deficiente de electrones es ácido y una especie, más bien, que es capaz de donar un par de electrones, base. Cuando ambos se combinan, forman, ¿qué cosa? Un aducto, ¿ya? Un aducto, dentro de la teoría de Lewis, ¿no? Soluciones ácidas y básicas y escala de pH. Bien, el rango de pH ácido, ¿no? Hablamos de entre 0 y 6,99, ¿no? Y en el caso de las bases, ¿cuál sería? De 6,99 a 14. Bien, esta parte es interesante. La constante de autoprotólisis del agua. La concentración es entonces de protones junto con la concentración del oxidrilo será igual a 10 a la menos 14. ¿Ok? Este valor siempre se va a cumplir siempre y cuando que estemos a 25 grados Celsius, ¿no? ¿Ok? Y además las concentraciones tanto de protón serán 10 a la menos 7 molar, como la del oxidrilo 10 a la menos 7 molar también. Entonces, si nosotros multiplicamos, va a ser 10 a la menos 14. Ok. pH, la definición de pH, de pOH también, toman los valores de las concentraciones, menos logaritmo, ¿no? Menos logaritmo de esas concentraciones y obtenemos respectivamente pH cuando tomamos el menos logaritmo de los protones, ¿no? Y así de manera parecida al potencial de oxidrilo.
La suma será igual a 14, ¿no? ¿Tienen ejemplos? Bueno, avancemos porque si no, nos va a tomar el tiempo. ¿Ok? Ah, equivalentes. Números equivalentes ácidos igual a números equivalentes eh, de la base. Esto se da en una reacción de neutralización. ¿Ok? Y lo que ya conocemos, ¿no? Números equivalentes, etcétera. Bien, bien, ahí lo tenemos. A ver, ¿qué más hay por acá? Sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Mm, igual a 1. Respecto a la bueno, ya está. Ecuación de Henderson-Hassel. Listo. Ejercicio de clase, entonces. Los ácidos tienen sabor agrio, cambian el color, sería, ¿no? Del papel tornasol de azul a rojo y liberan iones de hidrógeno en solución acuosa. Eso para los ácidos, ¿no? Y las bases tienen sabor amargo. Bueno, lo que está escrito en el cuadro anteriormente que hemos visto, ¿no? Al combinarlo, dice, en cantidades estequiométricas, se produce una reacción de neutralización, la cual forma sal y agua. Reacción de neutralización, ¿no? Al respecto, seleccione, dice, la alternativa incorrecta. Los metales activos como el zinc o el magnesio reaccionan con ácido clorhídrico liberando hidrógeno. Eso es verdadero. Verdadero. ¿Ok? Verdadero. 2. B. Una solución de ácido clorhídrico 10 a la menos 8 molar posee un pH igual a 8. A ver, si es ácido, ¿ya? Si es ácido, no va a tener un pH igual a 8, pues. Hemos dicho que la franja de pH ácido, ¿de cuánto a cuánto es? ¿De 0 a cuánto? A 6,99. Esa es la franja ácida. Entonces, el ácido clorhídrico no posee esta concentración, ¿ya? Entonces, esto sería incorrecto. Por lo tanto, la respuesta sería la B inmediatamente, ¿no? C, una solución ácida no cambia de color al añadirle gotas de solución de fenolftaleína. En medio ácido, como habíamos dicho que era la solución de fenolftaleína, incolora, ¿no? A medida que se va haciendo más bien más básico la solución, con el indicador, ¿no? Se vuelve a color rojo grosella. Un color así fucsia, ¿no? Muy, muy intenso, ¿no? Cuando ya nos excedimos un montón de base. D. El hidróxido de sodio es una base más fuerte que el amoníaco. Bueno, sí, es una base fuerte, más que el amoníaco. Bueno, es un ácido mineral, perdón, es una base mineral. Una base mineral y frente a una base, bueno, molecular covalente, ¿no? Entonces esto sería incorrecto, ¿no? O perdón, sería más bien correcto, más bien, sí, correcto. Estoy viendo el otro. Ya. La letra E. Al mezclar el mismo número de equivalentes de hidróxido de potasio y yoduro de hidrógeno, se forma una solución neutra. Ya hemos dicho que si se mezclan igual cantidad de número de equivalentes de la base y del ácido, entonces hay una reacción de neutralización, ¿no? Y la consecuente formación de agua, ¿no? Si hay la posibilidad. La respuesta entonces sería la B, es la única incorrecta. 2. A lo largo de la historia hubo muchos intentos por explicar el carácter de los ácidos y las bases. Los principales aportes en este campo provienen de las teorías de Arrhenius, Bronsted, Lowry y Lewis, las cuales amplían los conceptos de aplicabilidad desde las soluciones acuosas a los solventes próticos, ¿no? Al respecto, seleccione, dice la alternativa con la respuesta correcta. Bueno, a ver. Primero, hemos visto la reacción ya del trifluoruro de boro, ¿no? El trifluoruro de boro es una especie ácido de Lewis, deficiente en electrones, ¿sí? Entonces sería esto, así, ¿no? El bicarbonato, perdón, sería una especie anfótero,
¿ya? El ácido conjugado del agua sería entonces el hidronio. Y el hidróxido de sodio sería la base de Arrhenius, ya que libera oxidrinos. Bueno, ahí tienen entonces, la respuesta es la D. ¿Sí? La respuesta es la D. Número 3. El ácido fosfórico es un ácido inorgánico triprótico. ¿Qué significa triprótico? Que tiene la capacidad para poder donar 3 protones. ¿Ok? Se utiliza como aditivo alimentario para acidificar refrescos en la industria química para producir fosfatos y como agente desoxidante en metalurgia. Este ácido dice presenta 3 reacciones de disociación, las cuales se muestran a continuación. ¿Ya? Ah, ya me acordé. Acá tienen que hacer ustedes una pequeña aclaración. Esto tienen que borrarlo. ¿Ya? Vean, la primera disociación es el hidrógeno. Hay posibilidad de poder liberar un hidrógeno y que se lo capte el agua, ¿no? Y queda entonces la especie cargada remanente negativamente y la formación respectiva del ion hidronio, ¿no? Esa sería en la primera disociación. ¿Ok? En la segunda disociación tomamos a esta misma especie aquí y la combinamos con el agua, ¿ok? Y nos va a dar entonces el ion bifosfato, ¿no? Una vez que este ion bifosfato otra vez se consume en la tercera reacción para formar al fosfato. Acá ya esta especie ya no tiene más hidrógenos que liberar. Entonces ahí es donde termina ya la reacción. Tenemos uno, el ion fosfato se comporta como un anfótero. El ion fosfato. Bueno, el que puede comportarse como anfótero es el anión, en todo caso, fosfato diácido. ¿Sí? Fosfato diácido. Por lo tanto, la primera es falso. Esta de acá es falso. Número 2. En las 3 reacciones mostradas, el agua se comporta como una base. El agua se comporta como una base. A ver, veamos. Bueno, 1, 2 y 3. Todos ellos son, ¿qué cosa? Especies ácidas. ¿Sí? Y todas ellas, ¿con quién van a combinarse? Con una base. Obviamente, en este caso, el agua está actuando como una base. El agua está entonces actuando como una base. Ese será entonces verdadero. ¿Ya? Y 3, los aniones fosfato y dihidrógeno fosfato, o sea, acá este anión fosfato y el dihidrógeno fosfato forman un par ácido base conjugado. No, no, eso no es cierto, ¿no? Porque están en distintas etapas, ¿no? De la disociación. ¿Ok? Sería en todo caso el bifosfato y el fosfato, sí, formarían un par, ¿no? Un par ácido y base conjugada. Pero nos piden hacer la comparación entre el anión fosfato y el dihidrógeno fosfato. ¿No? No están en la misma etapa de disociación, ¿no? Entonces, este sería entonces falso. Bien, con ello entonces sería la respuesta a la D. 4. La escala de pH es una medida que determina la acidez o basicidad de una solución en una escala típicamente de 0 a 14. Está relacionado con la concentración de iones hidróneo en la solución. Un pH menor a 7 indica acidez, 7 es neutro y pH mayor a 7 es básico alcalino. Al respecto, dice, se dispone de una solución de, ¿cómo se llama él? Ácido fluorhídrico, ¿no? Porque ya está en solución, pues, ¿no? Ácido fluorhídrico. ¿Y qué concentración tiene? 10 milimolar. 10 milimolar. Ujú, sí. Y acá tenemos un dato importantísimo, 3,2. 3,2. A ver, 10 milimolar, ¿sí? Es un dato. Y el otro dato sería
el pK. ¿Qué nos están pidiendo? Determinar el pH de una solución. Habíamos visto la expresión entonces para un ácido débil, ¿no? ¿Cómo se calculaba? pH es igual ¿a cuánto? A menos un medio. Bueno, acá está, ¿no? Sería entonces pH igual a un medio, pero un medio de pKa menos un medio del logaritmo de la concentración inicial. Bien, solamente es cuestión nada más de reemplazar, ¿no? pKa les han dado como dato 3,2 y la concentración inicial 10 a la menos 2. ¿Por qué 10 a la menos 2? Estamos hablando en milimolar, ¿no? Milimolar, milimolar. Ujú. Entonces, operando tenemos 2,6. ¿La respuesta cuál sería? La letra D. La letra D. ¿Ok? Mm, El ácido oxálico tiene aplicaciones en la industria textil como blanqueador, en la limpieza de metales como removedor de óxido y en la fabricación de productos químicos. También dice se utiliza en análisis químicos como agente reductor y en medicina como componente en investigaciones farmacéuticas, por ser un ácido diprótico. Bueno, esta es una especie orgánica, ¿no? Y mire, tiene dos hidrógenos para poder ser removidos. ¿Sí? Entonces, el ácido oxálico remueve o dona estos protones, ¿sí?, a la solución. ¿Lo va a hacer inmediatamente? No, lo va a hacer por etapas, ¿no? La primera etapa, por ejemplo aquí, solamente viendo las especies, ¿no? Tenemos, remueve un hidrógeno y obtenemos la especie remanente cargada, ¿no? Negativamente, con -1. Remueve otra vez este hidrógeno y tenemos ya al ion oxalato, así se llama, oxalato. Bueno, este sería entonces el anión oxalato. Dice, por ser un ácido diprótico, posee dos constantes de disociación. Aquí tienen, ¿no? Constante de disociación 1, constante de disociación 2. Al respecto, dice seleccionar la alternativa que contenga el valor de verdad o falsedad de las siguientes propuestas. Dice, a ver, eh, a pH igual a 3, dice la especie predominante es el anión -2. ¿Ya? A pH igual a 3, la especie predominante es el anión -2. Bueno, eso sería falso. Dice, a pH igual a 3, la especie predominante es el anión -1. ¿Ok? Es el anión -1. Entonces, entre 1,23 y 4,26, aquí el pH, a pH igual a 3, la especie que predomina sería la especie cargada negativamente, con -1. A pH igual a 1, la especie sin desprotonar es la predominante. Ya, ¿recuerdan cuando habíamos, por ahí hay una parte que decía cuando el pH se acerca igual a 1, cómo eran las concentraciones de ambos, de la especie sin protonar y la, y la remanente, ¿cómo serían? En la primera etapa, cuando a pH igual a 1, eran iguales, ¿no? Las concentraciones. Entonces decimos, a pH igual a 1, la especie sin desprotonar es la predominante. Aquí está. A pH igual a 1, la especie sin desprotonar es la predominante. Esta es la que estaba escrita más adelante, creo, en la página. Bueno, por ahí lo busco. Estamos en la página 10. Veamos, ya falta poco. A pH igual a 1,23, las especies aniónicas poseen la misma concentración. Bien, a pH 1,23, la forma ácida dice, y la que ha perdido un protón
poseen la misma concentración, ¿no? Este sí, a tener en cuenta, ¿no? Esto es lo que habían hablado, ¿no? Entonces, mm, un problema similar, ustedes lo van a tener en los problemas propuestos. Problemas propuestos también hay uno similar. En la página 13, en el problema 3, ahí ustedes tienen un problema similar. ¿Ya? La respuesta entonces será la letra D. Los tampones, dice ácido-base, son soluciones que mantienen un pH constante al resistir cambios cuando se añaden pequeñas cantidades de ácido-base. Están compuestos por un ácido débil y su base conjugada o viceversa. Son esenciales en procesos químicos y biológicos, como en la regulación del pH sanguíneo. Al respecto, dice, se dispone de una solución de ácido acético monoprótico. Ácido acético monoprótico. ¿Ya? ¿Cuánto? 10 milimolar, a la cual se le agrega suficiente cantidad de hidróxido de sodio, ¿sí? Hasta que la concentración del ácido libre caiga al 25%. ¿Ya? Determinar entonces el pH de la solución resultante. Esto es lo que nos pide, pH de la solución resultante. ¿Ya? Asumir que el agregado de hidróxido de sodio no modifica significativamente el volumen de la solución. Quiere decir que una pequeña gotita menos, ¿no? Veamos, ¿no? No va a alterar el volumen de la solución. Tenemos el dato del pKa del ácido acético y esta expresión, ¿no? Que por ahí va a aparecer. Veamos. Tenemos entonces que una solución amortiguadora se forma, aquí está formada por el ácido débil, ¿ya? Más el hidróxido, ¿no? Una base fuerte. Entonces forma el acetato de sodio más agua, ¿ok? Al inicio dice vamos a tener 10 milimolar. Y cuando nos dice decae al 25%, quiere decir que en un 25% menos, ¿no? ¿Cuánto nos va a quedar entonces? 7,5. 7,5 milimolar, ¿ok? Entonces dice decae al 25%, entonces ya. Entonces, miren, lo que vamos a utilizar es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿ya? Esta es la expresión de Henderson-Hasselbalch. Para hallar el pH, van ustedes a utilizar este dato, ¿no? pK sub A. Potencial de la constante de ionización ácida, ¿no? O de disociación. Es 4,75. Reemplazan acá 4,75 en lugar de pK, 4,75 más el logaritmo. Entonces tenemos aquí. ¿A quién tiene que colocar aquí? Miren, al ácido, la concentración del ácido, ¿no? ¿Cuánto sería la concentración al final? Sería 2,5, ¿no? 2,5. ¿Sí? ¿Y cuál sería la base conjugada? La base conjugada es la que ustedes obtienen del acetato de sodio, o sea, el acetato, ¿no? El acetato sería 7,5. Reemplazan entonces, en lugar de esta especie, en lugar de este símbolo, ¿no? Colocan 7,5
La representación de la base conjugada. ¿Ok? 7,5. Y ese valor les va a dar 4,75 más logaritmo de 3, bueno, 5,23. ¿En qué región ustedes están? ¿La región ácida o la región básica? La región ácida, pues, ¿no? La región ácida. Por lo tanto, la respuesta es la letra B. Bien, las titulaciones ácido-base por retrovaloración o sentido en retroceso, dice, ¿no? Bueno, determinan la concentración de una sustancia al reaccionar inicialmente con un reactivo de concentración conocida, utilizando un exceso. Bien, quiere decir que ustedes a la hora de hacer la neutralización pasan con un exceso, pero ese exceso tiene una concentración conocida. Luego, dice, ese exceso no reaccionado se titula nuevamente con un segundo reactivo. ¿Ok? Dice, este método es útil para analizar sustancias insolubles o que reaccionan lentamente, garantizando precisión en la determinación de concentraciones. Al respecto, dice una muestra, y ahí tenemos, ¿cuánto? Dice amoníaco, ¿no? Amoníaco diluido, ¿cuánto tenemos volumen? 10, ¿no? Se trata con, bueno, esto ya es otra cosa, ¿no? Volumen 20 mililitros de ácido clorhídrico, 0,200 molar, 0,2 molar, ¿sí? La solución resultante entonces se titula con hidróxido de sodio, 0,5 molar, en presencia de fenoltaleína. ¿Es así? Bien, si es en presencia de fenoltaleína, el indicador nos va a bueno, sí, va a darnos señal de que si estamos en una solución ácida, será incolora, ¿no? Y si torna a una solución básica, empieza a colorearse, ¿no? Rojo grosella. Produciéndose, dice, el viraje de color con un volumen de base de 7 mililitros. Este sería el gasto para el eh, hidróxido de sodio. Entonces, fíjense acá. Dice, determinar la molaridad de la solución inicial de amoníaco. A ver, para ponernos en orden, ¿ya? Tenemos amoníaco, tenemos además ácido clorhídrico y tenemos además hidróxido de sodio. Esas tres especies son las que entran en juego en este problema. ¿Ok? Ahora, del amoníaco tenemos 10 mililitros, ¿sí? Y tenemos la molaridad, la concentración molar, no, no la tenemos. Eso es lo que tenemos que hallar. Sobre el ácido clorhídrico, ¿qué podemos decir? Que tenemos volumen, 20 mililitros, y su concentración es 0,200 molar, ¿no es así? Y del hidróxido de sodio tenemos 7 mililitros y su concentración es 0,5 o 0,500, ¿no? Molar. Bueno, esas tres especies entonces entran en juego, ¿no? Cada uno con su concentración. Pero ¿qué tenemos? Siempre en una reacción de neutralización, el número de equivalentes gramos de la base debe ser igual al número de equivalentes gramos del ácido. Ahora, si tenemos más de una base, ¿no? ¿Qué haríamos entonces si tenemos más de una base? Bueno, todo ello sería convertido a simplemente a una expresión de sumar las cantidades que tengamos nosotros aquí de moles. El número de moles de la base deben relacionar con número de moles del ácido. ¿No es así? Otra cosa más, como hablamos del número de equivalentes, eh, en cuanto a los equivalentes de cada una de las especies, ¿sí? Cada una de las especies interviene con un equivalente, tanto para el amoníaco, para el ácido clorhídrico y para el hidróxido de sodio.
Como todas las sustancias, dice, presentan un equivalente por mol, la expresión anterior se reduce a esto. Número de moles de base es igual al número de moles del ácido que reacciona. El único ácido que tenemos nosotros aquí vendría a ser el ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico, aquí, tenemos volumen por la molaridad, ¿no? Pero ya hemos dicho ya que esta molaridad puede transformarse a normalidad, ¿no? Y como tiene solamente un equivalente, podemos decir que es 0,200 normal, ¿no? En todo caso, normal. Bien, 0,200, ¿ya? 0,200, es decir, todo como, a ver, si me dejo explicar, a ver, aquí, como todos ellos tienen un equivalente por mol, todos ellos pueden expresarse tal cual, así, con la molaridad, con molaridad. O sea, esta concentración de acá, si yo lo trabajo así en molaridad, esta concentración me va a salir también en molaridad, ¿ok? Entonces tenemos lo siguiente. El número de moles de la base debe ser igual al número de moles del ácido. Número de moles de la base, ¿cómo lo voy a obtener? ¿Recuerdan en cuanto a molaridad? ¿Cómo era? Las unidades mol por cada litro de solución, ¿no es así? Y si yo lo multiplicaba por el volumen, que también está en unidades de litro de solución, se anulaban, ¿no? Entonces tenía ya la cantidad en moles. O sea, al multiplicar la concentración por el volumen, y si las unidades de la concentración están en molaridad, y el volumen en litros, entonces tengo yo qué cosa, número de moles. Número de moles. Entonces, sumo el número de moles de la base, del ácido, perdón, del ácido, del hidróxido de sodio, más el número de moles de la base amoníaco. Estas deben reaccionar, ¿sí? ¿Con quién? Con el número de moles del ácido clorhídrico. Entonces, hago la multiplicación. Concentración por el volumen. 0,500 sería de la base, 0,500 molar de la base, aquí está del hidróxido de sodio, multiplicado por el volumen. ¿Cuánto es el volumen? 7. 7 mililitros. Hasta ahí tenemos número de moles de la base hidróxido de sodio. Le vamos a sumar entonces el número de moles de quién? Del amoníaco. Para ello solamente disponemos el volumen de amoníaco, que es 10 mililitros, y X, que representaría nuestra incógnita, ¿no? Nuestra incógnita, que sería la concentración en molar, ¿sí? La suma de estos moles de base sería igual a el número de moles del ácido, y para ello sería entonces 0,200, ¿ya? Respecto a la molaridad, y 20 mililitros, pues el volumen del ácido, ¿no? La respuesta entonces, después de calcular eso, sería 0,050 molar. Y la respuesta sería la letra E. A ver si les ayuda esto vamos a poner acá. Ujú. Voy a poner 1, ¿sí? El volumen de la base, cuando planteamos la normalidad de la base, ¿no? Debería ser así, ¿no? Es igual al volumen del ácido por la normalidad del ácido. ¿Ok? Aquí en 2. El volumen del hidróxido multiplicado por, a esto se refiere, un equivalente por cada mol, ¿no? Ese para el hidróxido, por la molaridad del hidróxido de sodio, ¿no?
volumen por la molaridad. La concentración expresada en molaridad. ¿Ok? Bueno, esa sería entonces. La respuesta sería la E. 8. El ácido sulfúrico, dice, se utiliza en la fabricación de fertilizantes, productos químicos y baterías, y además es esencial en procesos industriales como el tratamiento de metales y la síntesis de compuestos químicos, debido a que es un buen agente deshidratante. ¿Ok? Sí, el ácido sulfúrico se puede utilizar como agente deshidratante. Cuando tengan ustedes una especie, digamos, húmeda, a veces se emplea en laboratorio, ojo, en laboratorio, ¿sí? Al ácido sulfúrico, cosadito en un recipiente, y este va a tomar el agua, pues, de la sustancia que queremos deshidratar. Se puede considerar que en sus dos disociaciones, puesto que tiene dos protones eh, que pueden donarse a la solución, el ácido sulfúrico actúa como un ácido fuerte, ¿ya? Se dispone de una muestra de 5 mililitros de ácido sulfúrico concentrado. Ya, entonces ya debemos prestar atención a esto. Ya tenemos el volumen de ácido sulfúrico concentrado, obviamente, y también tenemos su concentración, ¿no? Dice, al respecto, seleccionar la alternativa que contenga el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Dice, si se diluye la muestra hasta 100 mililitros, la normalidad resultante es 0,90 normal. Bueno, este es un problema ya de concentración por volumen igual a concentración por volumen, ¿no? ¿Sí? Ahora, si se diluye, ¿qué nos están diciendo? Que pues vamos a utilizar como volumen final 100 mililitros. Y acá la normalidad, dice resultante, es 0,90 normal. 0,90 normal. Bien, había una forma de escribir, pasar molaridad a normalidad, conociendo qué cosa, el parámetro, ¿no? ¿Y el parámetro en qué unidades estaba? ¿Sí? En equivalentes por mol, ¿no es así? Entonces, multiplicamos, por ejemplo, el parámetro por la molaridad, así, así chicos, así. Normalidad igual parámetro por la molaridad, y, sí, teníamos unidades de normalidad, pues, ¿no? El parámetro, ¿en qué unidades estaba? En equivalentes por mol, ¿no? Y la molaridad, obviamente, ¿en qué estaba? En mol por litro de solución. Bien, si yo a ellos dos los multiplico, ¿qué me va a dar? Equivalentes por cada litro de solución. ¿Y esta qué unidades corresponde? A las unidades de normalidad, pues, ¿no? ¿Ya? Por ahí es algo intuitivo, entonces. Nosotros tenemos como parámetro para el ácido sulfúrico igual a 2. O sea, tendremos 2 equivalentes por mol. Si multiplicamos 2 equivalentes por mol por la molaridad, se ha puesto 18 molar, ¿no? Ya tendríamos ya entonces su normalidad, ¿no? Bien, veamos, veamos. Si se diluye la muestra hasta 100 mililitros, la normalidad resultante es 0,90 normal. Esa es la afirmación. Veamos. Al inicio tenemos entonces que el ácido sulfúrico, arrechamos un ratito, ¿eh? La molaridad, aquí, chicos, ¿cuál sería? 18 molar, ¿no? Que es por dato, ¿sí? Y el volumen, ¿cuánto es el volumen? 5 mililitros, ¿no? Esta es la condición inicial. Vamos a llevarlo a 100, a 100. Queremos hallar la concentración, pero en este caso va a ser molar. La concentración molar va a ser 0,90 molar. Pero como nos están pidiendo la comparación con unidades de normalidad, esta molaridad vamos a transformarlo a normalidad. ¿Y cómo sería? Como el ácido sulfúrico posee 2 equivalentes por cada mol, la normalidad de la solución es 1,8 normal. A ver, normalidad es igual al parámetro por la molaridad. Normalidad es igual a 0,90 mol por cada litro solución, ¿sí? Multiplicado por el parámetro.
Acá va el parámetro. ¿Cuánto sería el parámetro? 2 equivalentes por cada mol. ¿Es así? Mol con mol se va. Y esto sería 1,8. ¿Qué cosa? Equivalentes por cada litro de solución. ¿Sí? Y esto sería 1,8 normal. Así. Entonces, ¿cuál sería la número uno? Sería falso, ¿no? No es 0,90 normal, es más bien 1,8 normal. ¿Ok? La número 2, si se agregan 100 mililitros de hidróxido de sodio 0,90 molar a la solución anterior, hay un exceso de ácido. Bien, primero habría que calcular el número de equivalentes de ácido, que es 0,18 equivalentes, ¿no? Y para el caso de la base, que es calculado 0,09 equivalentes. 0,09 equivalentes. Entonces, dice, hay un exceso de ácido. ¿No? Si comparamos los equivalentes de la base con los equivalentes del ácido, hay entonces en exceso, ¿qué cosa? Ácido, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, será verdadero. Hay 0,18 equivalentes. 3. El pH de la solución anterior es 1,65. ¿Cómo lo calculábamos eso? ¿Sí? Tenemos entonces. La diferencia viene a ser los equivalentes de ácido. Y como ya teníamos ya una solución de 100 mililitros y le hemos agregado 100 mililitros, perdón, lo hemos llevado a 200 mililitros, ¿sí? A ver, a ver, a ver, a ver. Claro, lo hemos llevado ya a 100 mililitros al hacer la correspondiente neutralización, ¿no? Del ácido de la base. El ácido tiene 100 mililitros y la base tiene 100 mililitros. Por lo tanto, hacen 200 mililitros, ¿no? Este sería el nuevo volumen. Tenemos entonces la concentración de protones debería ser igual a ¿cuánto? A el número de equivalentes, que ya lo tenemos acá como dato, 0,09 equivalentes, ¿sí? Y el volumen en litros, ¿no? 0,200. Bien. Bien, molaridad está expresada acá también como, la normalidad estaría también expresada aquí como molaridad también, ¿no? Puesto que es 1, ¿no? Un equivalente es 1 de protones. Sería 0,45 molar. Entonces, a esta cantidad le vamos a tomar el menos logaritmo, ¿ya? Y el menos logaritmo de la concentración de esta cantidad de 0,45 sería 0,35. Y la respuesta sería la letra D. Bueno, chicos, entonces voy a dejar de compartir. Los problemas propuestos y ya con eso ya terminamos, ¿sí? Propuestos, la uno, la letra E, la 2, la letra C, la 3, la letra C nuevamente, ¿ok? La 4, la letra A, la 5 sería la letra B, ¿ok? Ahora permítame, por favor, con una captura. Ujú. A ver, un momentito. Me parece han venido pocos, ¿no? El frío, el frío. En un ratito. Bueno, chicos, eso sería todo y nos vemos a la próxima semana. Hasta pronto.